8 horas con 44 minutos y nos vamos al centro del país, a la provincia de Chimborazo. Allá saludamos al señor Delfín Tenesaca, un destacado dirigente indígena. Él fue presidente del Ecuarunari en esa provincia, es coordinador de organizaciones sociales y comunitarias en la provincia de Chimborazo, una de las provincias con mayor población indígena en el país. Señor Tenesaca, le saludamos nuevamente. Quisiéramos conocer qué expectativas le genera a usted este llamamiento de Leonidas Issa a esta Asamblea Nacional en Defensa de la Vida, que se la ha programado para el 12 de enero, que será el día jueves de la próxima semana. Buenos días, mis estimados amigos. Sobre todo agradecerle la invitación por este medio tan importante que realmente informa a la ciudadanía lo que está ocurriendo en el país. Bueno, al respecto de la pregunta, en primer lugar, el dolor, el sufrimiento, la angustia de la gente sí es muy serio en el país. La minería nos tiene como, podríamos decir, un sufrimiento del pueblo a diario, en todas partes, y los dirigentes criminalizados, y la alternativa, estrategia, mecanismos económicos en el país, quizás no hay como una propuesta seria, sincera, transparente. Yo creo que en ese sentido tiene razón el presidente de la CONAIE a manifestarlos. Lo que pasa es que en estos últimos tiempos muchos partidos políticos y movimientos políticos de las personas a veces quedan en el discurso. Por lo tanto, las movilizaciones o cuando quieren convocar en ese sentido, a lo mejor no se va a dar. Por lo tanto, no hay todavía una información en cada una de las bases. Para una movilización, para un levantamiento, para una protesta masiva, pues necesario que lo consulten en las comunidades donde están afectados. De manera que no quiero decir que rechazamos lo que está diciendo, sino más bien es decir que hay que socializar mucho más. Eso significa que nos toca ponernos de acuerdo. No quiero decir que no ha socializado sobre la minería, sino que si es que, a ver, el mecanismo o las estrategias de lucha, ¿cuáles va a ser? Eso tiene que estar informada en todas las provincias del país para que podamos acordarnos entre todos. Eso es lo que yo hago la lectura así de vista rápida. Lo que menciona fundamentalmente como motivaciones para lo que podría ser ese paro nacional, por lo menos ya está a nivel de propuesta un paro preventivo sobre estos temas. Leonidas Issa señala que lo que se ha dado antes que agilitar esa ley de consulta previa que debía trabajarse, se ha actualizado el catastro minero y se han creado zonas de seguridad para la minería en el país con la intervención del Estado en defensa de las mineras. Creo que es importante más bien analizar el tema de la consulta popular. En esto de la consulta popular, cuando yo los digo socializar, informar, pues más bien los campesinos, los indígenas de los pueblos, de las nacionalidades. Me refiero campesinos también, no solamente los indígenas están en el campo, donde desarrolla la agricultura, están también los campesinos que no son indígenas. Todos aquellos que desarrollan la agricultura, pues tenemos que poner el empeño. Lamentablemente, la consulta popular en su 8 preguntas sí es grave, es tramposa, muy engañosa. De manera que el hecho de la primera pregunta que se está haciendo, la autorización a la fuerza pública para que entre quizás a buscar esos opuestos criminales, pues hasta ahora tenemos única experiencia que criminaliza la lucha social y persigue a los dirigentes. Yo creo que en ese sentido de la consulta popular hay que trabajar en todas partes. Y creo que ese puede ser nuestra lucha, nuestra bandera de lucha, a decirle que no podemos nosotros caer en la trampa que se están preparando. Y creo que también la pregunta 6
en donde se habla, ¿no es cierto?, de los pueblos y nacionalidades indígenas y el medio ambiente. Esa es otra de los que, quizás podríamos decir, una trampa preparada para que los indígenas y campesinos realmente desanimemos a seguir cuidando nuestros páramos, a seguir nuestra lucha en defensa de nuestros territorios, mi estimado señor periodista. Hay un gran debate que se está dando con respecto a estos temas, señor Tenesaca, y realmente hace falta guías para el público para saber cómo tomar la consulta popular. Están por allí las preguntas 7 y 8 que se supone sería un avance a la protección y cuidado de la naturaleza, pero hay importantes organizaciones como Acción Ecológica, por ejemplo, que ha jugado un papel fundamental dentro de la protección del medio ambiente en el país, que señala que estas preguntas más bien constituyen una amenaza grave porque le hacen el juego a los responsables de la devastación local y global y advierten sobre los contenidos de los anexos. ¿Han podido ustedes como organización analizar cuál es realmente el contenido y ha tomado en forma global, no solamente de la pregunta, sino de sus anexos de esta invitación que hace el presidente Guillermo Lasso a votar por el sí, por estas dos preguntas para supuestamente defender el medio ambiente? Pienso que no hay cómo creer en lo que está pensando el presidente de la República, porque no ha hecho quizás asambleas, reuniones. Yo creo que el presidente de la República tiene todo su derecho a través de su gabinete, a través de los ministerios, a hacer un trabajo con mucha seriedad, sobre todo en la defensa ecológica. Lastimosamente ha fortalecido más bien el tema minero y creo que el empeño del presidente de la República, que nosotros tratemos de más bien olvidar esas luchas en defensa de los recursos naturales. Para nosotros, por ejemplo, en la Sierra Ecuatoriana, la defensa del agua, en la Amazonía ecuatoriana, la defensa de todo lo que es la naturaleza, la ecología amazónica. Creo que en la costa ecuatoriana, la defensa también de la naturaleza, pero también los manglares, etcétera. Pienso que más bien a través de los gabinetes, pues deberían haber hecho otro tipo de trabajo. La Constitución de la República está bien clara. Cuando el gobierno nacional, el Estado ecuatoriano o las empresas, si quieren explotar, pues deben hacer la consulta. Esa consulta tiene que ser previa. Esa consulta tiene que ser quizás antes de meter a explotar o antes de meterlos con fuerza pública como lo están haciendo ahora. Yo creo que eso es lo que dice la Constitución. Desobedece lo que significa la Constitución de la República y ahora pretende hacer otra consulta. A mi modo de ver, a nuestros análisis también en estos días que hemos tenido acá en la provincia de Chimborazo, asambleas, reuniones, vemos que solamente es una trampa para que, claro, podríamos decir al escucharle la pregunta, la defensa de la naturaleza, hasta que es una trampa en donde dice, bueno, pues nosotros sí queremos defender y de acuerdo al cuidado del medio ambiente, pues serán reconocidos inclusive en el presupuesto del país, en el presupuesto económico para los pueblos y nacionalidades, va a ser considerado, inclusive es una buena trampa en donde nos pueden engañar. Pero preguntamos también, como por ejemplo acá en la provincia de Chimborazo, hay sectores muy amplios que no tienen quizás, podríamos decir, ni agua, ni otros recursos. ¿Y qué va a pasar entonces en el reconocimiento del presupuesto? Entonces, hacemos las preguntas, lo que está ocurriendo, entonces hay varias cosas que hay que analizar, hay algunas cosas que no podemos nosotros permitir que nos engañen. Yo creo que en ese señor sentido... Tenesaca, en una entrevista previa que mantuvimos con usted hace unas pocas semanas, nos dio la impresión de que usted no comulgaba en un 100% con el señor Issa y su línea de acción, de alguna manera. Le entendimos por lo menos, corríjanos si no es así. No estaba de acuerdo en que el señor Issa lleve adelante una agenda
política también en su beneficio, más allá de la amplia agenda que ha manejado la CONAIE. Con ese preámbulo quisiera su opinión sobre estas contradicciones que existen entre el señor Issa y el gobierno. El señor Issa insiste en que el gobierno se comprometió en las mesas de diálogo a implementar una moratoria a todos los proyectos mineros en el país. También asegura que el gobierno prometió no abrir el catastro minero hasta que se promulgue una ley de consulta previa. Pero el gobierno, a través del Ministerio de Energía, ha dicho que el compromiso fue no abrir el catastro minero solamente para nuevos pedidos de concesiones, y ha dicho también que la moratoria no rige para los proyectos mineros en marcha, y eso de proyectos mineros en marcha tiene también su propia interpretación por parte del gobierno. ¿Quién tiene la razón en esto? ¿Tiene la CONAIE o tiene el gobierno? A ver, una cosa es la teoría, una cosa en el diálogo, hasta podemos decir que hay un compromiso, pero cuando no actúan, cuando no cumplen, ya allí empiezan los problemas, los conflictos. No lo sé exactamente en los diálogos, en los acuerdos del diálogo, en cuánto se avanzó, pero no tenemos ninguna información, los avances que el gobierno nacional en varios temas que habían señalado cómo está y cuál se cumple o no se cumple. Pero lo que pasa es que ahora con el proceso electoral empieza más bien cada uno a manejar electoralmente. Yo no comparto con aquellos dirigentes, no quiero decir ni nombres, cuando solamente estamos en las puertas de elecciones, aparezcan con cualquier vocería en donde digan los grandes defensores, inclusive los políticos que son de candidatos y todos los demás. Nuestra agenda del país, nuestra agenda de los pueblos indígenas es uno de los temas principales, que es la minería, el cuidado de los territorios, la defensa de tierras y territorios, ¿verdad? De manera que esto pues tiene que ser, estén en el tiempo de campaña electoral o no, pero cuando recién empezamos a promoverlas en este rato, a veces sí nos molesta cuando quieren simplemente protagonizar. Pero a pesar de todo, lastimosamente, los que están sufriendo con el tema minero están sufriendo. De manera que entonces nosotros como indígenas, dirigentes de los que defendemos, creemos que sí hay que defender cuando pretenden utilizarlos en momento de campaña inclusive, y cuando corre el peligro, por ejemplo, ya con las preguntas capciosas no pueden ayudar nada a lo que estamos luchando. Por eso entonces yo sinceramente, no es que no comparto con la posición ideológica del compañero Leonidas, lo que no comparto es cuando realmente quieren en los momentos precisos protagonizarlas simplemente o utilizarlas quizás para sus fines politiqueras, sea quien sea, no solamente Leonidas, sean quien sea, que pretenden hacer una plataforma de proyectos, proyecciones politiqueras y electoreras. Eso es lo que rechazamos en todas partes. Lo que pasa es que los pobres agricultores, los pobres mineros, los pobres campesinos sufrimos o sufren a diario, y eso no hay respuesta, sea de quien sea. De Ahora, manera que el señor gobierno Tenesaca, nacional, si para hubiera dado quedarnos... respuestas claves, nosotros estaríamos más bien apoyando al gobierno nacional. Pero cuando no cumple, nos toca rechazar, nos toca decir de frente, en donde sea, para decirles que nuestras demandas no están respondidas, mi señor periodista. Para quedarnos con algo claro, muy claro, señor Tenesaca, en esta Asamblea Nacional en Defensa de la Vida convocada para el próximo jueves, ¿qué decisión o qué posición van a tomar las organizaciones de su provincia, de Chimborazo, que además tiene una gran influencia en el movimiento indígena en general en el país? Concretamente, ¿van a apoyar ese paro nacional preventivo convocado, o que lo va a convocar ya oficialmente el señor Issa? Bueno, en este momento yo diría, mucha gente están metidos en el tema de campaña electoral, pero hasta ahora, el día de ayer, anteayer, tuvimos la reunión del movimiento indígena de Chimborazo que convocó el presidente de esta provincia, pero nunca los mencionó este tema.
pero anunció también de esto, de la posición del movimiento indígena en el Ecuador, en el movimiento indígena en Chimborazo, frente a las elecciones y frente a la consulta, y que rotundamente las organizaciones manifestaron en rechazar la consulta popular, en votar no. Pero también en la posición electoral manifestó también nosotros en estos momentos donde no ha sido quizás sacado desde las bases, no los apoyaremos. Eso fue simplemente como un acuerdo, pero nunca se llegó a estos temas ni de la asamblea. Creo que es muy reciente, pues posiblemente reúnan otra vez con alguna posición trasladarán los señores dirigentes que están asumiendo en este momento en la Confederación de Movimiento Indígena de Chimborazo. Bien, queremos agradecerle por su presencia, señor Tenesaca. Muy amable, muchas gracias. Deseamos a todos y a cada uno de ustedes que la lucha continúa, avanzamos defendiendo nuestros intereses del pueblo ecuatoriano, del pueblo indígena. Muchas gracias, más bien un saludo para todos. Declaraciones del señor Delfín Tenesaca, él es dirigente de las organizaciones indígenas de Chimborazo, fue presidente del Ecuador. Antes de irnos a un